Vamos a arrancar esta siguiente media hora del Público Protesta hablando de un tema que preocupa y nunca dejará de preocupar. Por más esfuerzos que se hagan del gobierno, de autoridades, por más sanciones, por más incremento de penas, por más eso la República, pues esto no tiene cuándo acabar. Hablamos de las violaciones que se incrementan en nuestro país. Casi 50.000 violaciones contra menores se registran en los últimos años, según ha revelado un estudio de Demus. Y para que nos brinde más detalles de este estudio, se encuentra aquí en Estudios Centrales también de Radio Exitosa, Janet Yaja. Ella es directora de Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué podemos hacer, señora Yaja? ¿Qué podemos hacer? Se hablan siempre de modificar las penas, se hacen campañas de concientización para los varones, se les dice por todos los lados que por favor respeten la vida de las mujeres, respeten el cuerpo de las mujeres. Sin embargo, las cifras nos dicen lo contrario. Efectivamente, creo que un dato alarmante y preocupante es de que en general las cifras contra la violencia hacia las mujeres no ha disminuido pese a las diferentes acciones que se han desarrollado desde el Estado, de la sociedad civil, gobiernos locales, regionales, organizaciones, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante justamente ver cuáles son las causas de la violencia de género contra las mujeres, y no podemos dejar de hablar del machismo y, en el caso de la violación sexual concretamente, de una cultura de violencia sexual que a la larga lo que hace es establecer como patrones o estereotipos que dicen que los hombres no pueden refrenarse, no pueden contener sus impulsos sexuales, y por otro lado que las mujeres somos responsables de la violencia sexual que nos acontece cotidianamente. Todavía hay ese machismo presente en la sociedad, ¿no? Por supuesto. Si la señorita de repente viste una ropa ceñida, si de repente se pintó un poquito más y se acusa también, no, pues ella la ha provocado, no, ella se lo ha buscado. Todavía, ¿por qué tenemos esa sensación de machismo en nuestro país cuando lo que se está hablando es de algo terrible, que es un delito? Efectivamente, teóricamente desde el 93 lo que se protege es la libertad sexual con el Código Penal, ¿no?, que tenemos, que está vigente. Sin embargo, en la realidad, esta cultura machista, esta cultura de violencia sexual que todavía existe, ¿no?, se traduce no solamente en el accionar de los violentadores, sino también de los operadores de justicia, ¿no? Y justo en ese marco es que Demus está promoviendo una campaña que se llama Un hombre no viola, ¿no? Y ahí es interesante ver cómo es que el mensaje no está dirigido hacia las mujeres, porque comúnmente señalamos que denuncian las mujeres está listo, y nosotros sabemos, además porque tenemos experiencia en el manejo del sistema de justicia, que si todas las mujeres violentadas sexualmente denunciaran, seguramente el sistema de justicia no se daría abasto, ¿no? Y más bien lo que busca la campaña es atacar a una cultura de violencia sexual, que no solamente, digamos, acontece a los violadores, o sea, que justifica a los hombres que finalmente violentan, y que es mucho más cotidiano de lo que pensamos, porque el nivel de denuncia es bajísimo, sino que se traduce también en el actuar de los diferentes funcionarios del Estado que deberían de proteger o dar justicia en estos casos, ¿no? O sea, este ejemplo que señalas de la minifalda y el cuestionamiento no solamente se da en la sociedad, o sea, la mujer que es violada en nuestra sociedad no puede decir, digamos, con indignación, algo así como cuando uno le han robado, uno dice, me han robado y me indigno. Si una mujer dice, me han violado, lo que inmediatamente sucede es que es cuestionada por el entorno social, pero no solamente por su espacio más cercano, a la familia, a la comunidad, sino que cuando va a denunciar, también los diferentes operadores de justicia, el policía, el juez, no, el fiscal, van a tener la tendencia a cuestionarla, a responsabilizarla y por lo tanto exigirle un estándar mucho más alto de probación y finalmente expulsarla del proceso. Ahora, la cifra que ustedes dan, ¿no?, 90% de los delitos contra la libertad sexual de mujeres adultas y adolescentes quedan impunes, creo que es bastante elocuente. Ahora, ¿el ámbito donde se da mayormente esta violación es el del hogar? No. Lo que sucede es de que no hay data de prevalencia, lo que tenemos es mucha data de la denuncia, pero no de prevalencia. La poca data de prevalencia, mire, también es bien preocupante, porque efectivamente hay la ENDES, ¿no?, de que se reporta cada año el INEI, te dice más o menos que el 8.7% de las mujeres en edad reproductiva han sido violentadas sexualmente por sus parejas. El nivel de denuncia de maridos o convivientes es mínima, o sea, todo este 8.7 que seguramente dan más de 100.000 mujeres al año, ¿no?, es, ¿y por qué digamos, ocurre eso? Es poca. ¿Por qué cree usted que una mujer no se toma la fuerza, la valentía de tocar la puerta de la comisaría y decir, mi esposo me ha violado o he sido violada dentro de mi entorno familiar? ¿Qué es lo que prevalece?
porque efectivamente existe un contexto, ¿no?, donde termina responsabilizándose la mujer, estigmatizándola, ¿no? En el caso de las relaciones violentas, en las relaciones de pareja, es porque todavía existe, digamos, gente que piensa que la violación sexual dentro de la relación de pareja no está mal, sino que es parte del contexto. Y el otro dato, digamos, para terminar con la prevalencia que existe, es un estudio del año 2002 que te dice, que es súper preocupante, de que 1 de cada 5 mujeres ha sido violentada sexualmente antes de los 15 años por personas del entorno familiar. Entonces, yo creo que cuando nosotros hablamos de que existen 67 denuncias, estamos quedando cortos. O sea, con seguridad la prevalencia es mucho más alta. 1 de cada 5 mujeres es altísimo, sino que es un número mínimo el que denuncia, y lamentablemente es un número más bajo el que termina en una sentencia o una sanción. Y ahí ¿no? está el tema, ¿no? Porque todo comienza con agresiones verbales, luego se va a lo físico y se termina en violación. Hay un par de ejemplos. Uno en Chimbote, un sujeto que le arrancó el labio a su esposa, a su pareja, porque ésta aparentemente se habría negado a tener relaciones con un amigo con el que estaban bebiendo licor dentro de un vehículo. Y el otro muy reciente, en el Cusco, un sujeto que estaba golpeando, estaba moliendo a patadas y a puñetes a su pareja en la vía pública, o sea, en una calle céntrica del Cusco. Ante la mirada impasible de la gente que pasaba y pasaba, tuvo que intervenir una autoridad para recién impedir que continúe este grado de violencia. Claro, y esos ejemplos son como extremos, ¿no? Yo creo que la violación sexual es mucho más cotidiana y no se denuncia en los espacios más, o sea, cuando se da el tío, el vecino, el enamorado, el padrino, ¿no? Entonces, uno cuando ve la data de las denuncias se da cuenta que un porcentaje importante de las denuncias están concentradas en una edad que va desde los 14 a los 17 años, como niños, niñas, adolescentes, ¿no? Que es un espacio, digamos, de mayor vulnerabilidad, ¿no? Pero además donde son personas conocidas. Claro. Efectivamente existen los casos que señalas que son como extremos y que justo por eso es que la autoridad interviene, ¿no? O existen los casos de las violaciones por taxistas, en la discoteca, luego de drogas, digamos, esos casos se dan, pero creo que es mucho más común de lo que parece, y es por eso que nosotros hablamos de una cultura violatoria, ¿no? De las mujeres, que no solamente se traduce en las violaciones, sino en la tolerancia que todos tenemos. Lo que da a entender es que el enemigo está dentro de casa, y que los padres tal vez no somos muy suspicaces, o no estamos pues muy pendientes de que aquel hermano, aquel primo, aquel tío en cualquier momento podría abusar sexualmente de mi hijo. Definitivamente los espacios son diversos, los espacios de riesgo, por eso cuando se habla de seguridad ciudadana se tiene que hablar de espacios teóricamente seguros como atentatorios o riesgosos para las mujeres, pero creo que el gran enemigo, ¿saben qué es? Es nuestra cultura, porque cuando nosotros tenemos una sociedad que además tolera, no denuncia, no sanciona, y tolera desde, y digamos, si la violencia sexual se da, termina en la violación sexual, que es la expresión más grave, claro. Pero desde el acoso sexual, digamos, hay una serie de dimensiones, de fases de la violencia sexual, que finalmente lo que están haciendo es reforzar la idea de que las mujeres son los objetos sexuales, las mujeres podemos ser utilizables para la satisfacción del otro, y además, digamos, no solamente afecta a las mujeres, que son las más perjudicadas, sino también porque se da una imagen de que los hombres no pueden controlar sus impulsos. O sea, no son animales, ¿no? Tampoco son animales. Claro. O sea, tienen razonamiento. O sea, claro, entonces ahí es interesante ver, por ejemplo, nosotros hicimos un monitoreo de las noticias de algunos diarios y observábamos cómo el mensaje era el siguiente, ¿no? A los violadores se les llamaba el depravado, el enfermo. O sea, de alguna manera se establecía que había una enfermedad, o sea, por lo tanto, de alguna manera se le quitaba responsabilidad también, ¿no? Y en el caso de las víctimas, decía, ha perdido la virginidad, ha perdido la inocencia, como si lo único que se protegiera fuera la inocencia, cuando realmente lo que se está discutiendo, de lo que hablamos, es la posibilidad de decidir sobre el cuerpo de cada uno. Pero ¿cómo se tipifica en el Código Penal? Porque hemos escuchado siempre desde el Congreso alguna modificación, mayores sanciones, la ministra de la Mujer siempre lo escuchamos diciendo, no, que esto se va a ir frente a la cárcel, pero ¿cómo es que de verdad esto está tipificado en nuestro Código Penal? Y si se respeta, que es lo más importante. Miren, yo creo que desde Demos nosotras consideramos que a veces un recurso facilista y políticamente, digamos, que se suele utilizar para ganar réditos es elevar las penas, ¿no? Y se elevan y entonces las penas se duplican, se triplican, y no necesariamente se está viendo qué es lo que está pasando en dos espacios en los que quiero aterrizar. Primero, en lo que es la política nacional, que implica
no solamente pues la atención y la sanción, sino también la prevención, o sea, y ahí preguntarnos fundamentalmente qué está haciendo el Ministerio de la Mujer y los diferentes sectores del Ejecutivo en articulación con diferentes niveles de gobierno regionales y locales para prevenir la violencia hacia las mujeres y concretamente la violación sexual, ¿no? Y por otro lado, lo que pasa en el sistema de justicia, que es a lo que nosotros queremos apuntar con esta campaña, porque cuando un sistema de justicia deja impune los casos, da un mensaje a la sociedad de legitimación de la conducta, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo la Corte Interamericana en un caso estableció, en el caso Campo Algodonero, de que la impunidad a la larga lo que da es un mensaje que refuerza la conducta. Y ahí yo creo que en el sistema de justicia hay cosas que se tienen que hacer, medidas que se tienen que adoptar para evitar que las mujeres abandonen los procesos porque se sienten finalmente maltratadas, expulsadas, estigmatizadas. Vamos a escuchar una comunicación telefónica exitosa. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está, señora? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy vecina suya, soy Gaby de Chorrillos y soy tal? madre de familia. Mire, con todo, estoy escuchando a la representante de lo que se refiere a la violencia de la mujer y a mí como madre ya creo que ya me colma, discúlpenme la expresión, me colma la paciencia porque yo escucho tantas leyes. A la ministra de la Mujer que dio un discurso hace poco tiempo, ¿no? Y dice que nos va a defender a nosotras las mujeres. Bueno, se cortó la comunicación, pero de lo que hemos logrado captar, ¿qué podríamos decir? Efectivamente, como se mencionaba hace un momento, ¿no? Uno de los recursos que se suele utilizar es la mayor sanción. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos que establecer qué responsabilidades tenemos los diferentes espacios de la sociedad civil, ¿no? Efectivamente, el Estado tiene la obligación de hacer una política, ¿no?, integral para la prevención, claro, ¿ya? Pero además, yo creo que como sociedad, de ahí la señora que nos ha hablado, me parece muy interesante ver también cómo nos comprometemos para no tolerar, y no tolerar no solamente la violación sexual, que es lo que más nos indigna, sino también todo atisbo de rasgo violento hacia las mujeres que justamente cuestione su autonomía en su sexualidad. Cuando yo cuestiono y digo, esa chica que mira usa minifaldas y se está provocando a los hombres, a la larga lo que estoy diciendo pero a veces es que las puede mujeres, ser, efectivamente, bueno, todo eso, pues producto, es una mujer violable, digamos, producto de la sociedad machista que tenemos. Por eso es que ustedes están lanzando esta campaña que comienza el día de mañana, ¿no? Mujer, que se escuche tu voz, un hombre no viola. Así es, ¿no? Efectivamente, el día de mañana al mediodía en la Plaza San Martín, además con una obra teatral realizada, coauspiciada con CESEX, ¿no? Que se llama Andamios. Vamos a lanzar la campaña Un hombre no viola, que lo que busca es, primero, atacar esta cultura violatoria que estoy mencionando, y por eso es que no está dirigido solamente a las mujeres, sino a la cultura, a los hombres, que no, o sea, un hombre no viola, ¿por qué? Porque, digamos, vulnera el plan de vida de las mujeres, porque la afecta en su salud, ¿no? Pero además también con medidas concretas para el sistema de justicia. Señora Yaja, le invito a escuchar otra comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, adelante. Respetable el tema que están tocando, especialmente con la señora o señorita especialista sobre el tema. Pero también hay que manifestar una cosa bien clara. Si bien es cierto, existe la moda, muchas cosas, pero lamentablemente pues todas las personas a veces no saben respetar a las damas, no saben respetar a las niñas, a las señoritas, y lamentablemente son los padres que tienen la culpa porque visten a sus niñas con faldas cortitas, de una forma muy provocativa, y después salimos con una serie de cosas. Y creo que también en ese aspecto tenemos que tener mucho cuidado. Y ciertamente todo parte, la raíz principal es la base, la educación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué comentario sobre esto, señora Yanet Yaja? Estamos conversando, recordemos, con la directora de Demus. ¿Qué comentario? Nos dicen, la culpa no la tienen los padres. ¿Cómo visten a los niños así? ¿Cómo visten a las chiquitas así? Enseñando todo. Claro, creo que es interesante ver el tema de la educación porque efectivamente es fundamental, pero creo que desde otro enfoque, ¿no? La educación respetando la autonomía de las personas y haciendo respetar mi autonomía. Esa es la educación sexual que se debe recibir en los colegios para respetar justamente las autonomías. Y en ese marco, efectivamente, si es que nosotros señalamos de que la violencia sexual se da porque las chicas visten minifalda, a la larga lo que estamos haciendo es responsabilizar a las mujeres y justificar de lo que les va a pasar. Y lo cierto es de que más allá de cómo nos vistamos, nadie tiene derecho
¿no?, a violentar nuestro cuerpo, violentar nuestra autonomía. Si aplicamos ese ejemplo, a ver, si las chicas tienen la culpa por vestir una prenda ceñida, por estar pues muy escotadas y está provocando a los hombres, cuando los hombres andan pues con un polito bien pegadito, están enseñando también parte de su cuerpo, ¿las chicas acaso los violan? ¿Acaso las chicas los agarran? ¿Acaso hacen algo? O sea, porque hay que ser equitativos hasta en eso. Eso nos lleva a una pregunta interesante, ¿no? Los casos, digamos, de donde las abusadoras son las mujeres son mínimos en el país, pero también se han registrado, ¿no? Son mínimos, ¿no? Además, la violencia contra varones se da, pero se da fundamentalmente en la época de la niñez, ¿no? Muchas veces por otros varones, ya yo no, y que me parece interesante además la pregunta, porque una campaña como esta de Un hombre no viola no busca establecer de que los hombres son malos y las mujeres son buenas. Creo que a estas alturas eso tampoco es real, o sea, no es así. Lo que busca es cuestionar una cultura que lo que hace es reforzar ideas de que las mujeres pueden ser violables. ¿Cómo pueden ser violables? Porque justamente están causando la violación sexual al usar minifaldas, al estar con varios enamorados, al acostarse con varios hombres. Y más allá de si eso es real o no, lo lamentable es que eso mismo es recogido por operadores de justicia que terminan sin sancionar a los violadores. Vamos a escuchar una nueva comunicación exitosa. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está, caballero? ¿De qué parte nos llama? Sí, digamos a Lorigancho. Adelante. Escucho atentamente, sí. Acá el problema también radica en que, como dice el señor antes, en los colegios no se da una buena educación. Radica que también tenemos una sociedad que también difunde mucho la pornografía a través de la televisión. Está saturada de homosexuales, de vedettes que van a calatas, mostrando todo, una prensa chicha que inunda todos los días los pasquines con violaciones, toma esto, consume esto, serie de artículos para que la gente incite a las violaciones, ¿no? Aunado a que en las provincias, señores, nadie se ocupa de lo que pasa en la selva, en la costumbre en el Perú profundo, donde hay una cultura de que de niños los someten a vivir ya a reproducirse, mejor dicho. Solamente acá nomás. Lo que debe hacerse acá es tomar la forma de los iraníes, de los fundamentalistas. Bien. La mujer anda como una burka. Bien, muchísimas gracias. 7:52, más contactos. Muy buenos días. Buenos días. Sí, adelante, lo escuchamos. Sí, quisiera hacer una denuncia, por favor. A ver. Yo soy un radio escucha, por favor, de su radio. Ya, aquí lo escuchamos, adelante. ¿Aló? Sí, adelante, señor. ¿Cuál es su denuncia? Señorita, ¿sabe qué pasa? Yo pertenezco al Seguro Integral del CIS, ¿Ya? independiente. O sea, aporto 15 soles al Banco de la Nación mensualmente. Estoy al día hasta ahorita. Que lo que pasa es que me iba a atender en el Hospital Solidaridad de Ceres, de ATE. Me dicen que no te hacen el sistema. Entonces, pero yo aporto y dice que no está en el sistema, pues yo estoy puntual con mi pago y dice que usted no está en el sistema. Ya, pero usted le ha recordado que hay un convenio que se ha firmado hace solamente yo escucho la radio unas señorita, semanas, disculpe, y hay un convenio SICSOL con Claro. Solidaridad, claro, se pueden atender la gente del CIS en el hospital de Solidaridad. Y me dice la señorita que no, del CIS usted no está en el sistema, pero yo tengo mi voucher todo hasta el 20 de agosto. Yo estoy al día con mis papeles. Ahora, yo le pido, por favor, quédese por interno, no nos corte, quédese por interno, porque aquí los convenios se respetan, ¿no? Entonces, ¿para qué se firman si solamente van a hacer un saludo a la bandera? Quédese en interno, nuestras reporteras están recorriendo toda la capital y justamente estamos viendo cuáles son los resultados de esta huelga médica, así que su caso, por supuesto, que lo vamos a tomar en cuenta. 7:53, les recordamos que estamos aquí conversando con doña Yanet Yaja, directora de DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Estamos hablando de un tema que preocupa y que no dejará de preocupar, parece, en nuestro país, las violaciones hacia las mujeres y sobre todo hacia menores. 7:53. Hay una nueva comunicación exitosa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Yo considero en este tema de que es el Estado el responsable, básicamente, de lo que se viene pasando. Si bien es cierto, no se puede aplicar la pena de muerte porque hay normas internacionales que lo prohíben y los medios de comunicación tienen que hacerle entender a la población de que no se puede aplicar la pena de muerte por más que querramos. O sea, hay normas internacionales que así lo determinan y eso muchos de ustedes lo saben. En ese sentido, creo que el tema es cierto. O sea, nosotros nos indignamos de que hayan estos violadores porque básicamente la persona que es consciente, ¿no?,
sabe lo que hace, no puede cometer estos actos. Entonces creo que ahí repudiamos. Un factor de la prensa, un factor de que las mujeres se vistan, no puede determinar o autorizar a estos señores que puedan realizar esos actos. Pero yo quisiera preguntarle a la expositora, bueno, en este acto, en realidad, en un tema de fondo, es la misma mujer básicamente la responsable, porque es la mujer quien cría al hijo de ese menor, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable o es el Estado que esté incumpliendo con su obligación? Porque probablemente el Estado permite que haya publicidad indebida, el Estado no emite una educación en el colegio, si no suple de repente una formación de vida en casa. ¿Quién es el responsable? Esa sería mi pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pedirle entonces a Janet Yaja de Demus un comentario final en base a estas dos últimas llamadas que hemos recibido también, y antes de concluir con su intervención nos pueda dar algunos teléfonos de Demus que son importantes. Pero vamos con el comentario y las respuestas a los oyentes. Sí, bien, y el Estado tiene un rol importante porque además tiene nosotros le hemos dado al Estado una serie de atribuciones, ¿no? Como sociedad, y además tiene la capacidad y la obligación de hacerlo de acuerdo a los compromisos que ha asumido. Y efectivamente ahí es importante ver cómo es que en el Perú se ha aprobado un Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, ¿no? Que lamentablemente, según la evaluación de la Defensoría del Pueblo y CALA en Perú, no se está ejecutando adecuadamente, y eso hace de que no necesariamente veamos acciones que estén vinculadas con la prevención y atención. Doña Yanet, le pido por favor que nos acompañe a recibir otra llamada. Este tema evidentemente pues preocupa también a todos, y queremos también que usted escuche para que le dé respuesta. Muy buenos días. Aló, buenos días. Adelante, señorita. ¿cómo está? Buenos días. Le llamo, estoy escuchando su radio, su noticia, y me extraña, me preocupa tanto de que este señor presidente no trate de arreglar esta situación, este pedido de los señores de la salud que tanto necesitamos el pueblo. Y igual lo hacen con los señores maestros cuando reclaman sus derechos, igualito. Meten el chabús, meten esas cosas, y nada, no hay respeto por la persona que ha estudiado tanto tiempo para ser maltratado así. Y peor, con mucha razón será pues a nosotros del pueblo, nos petotea, nos trata terrorista, cuando Bien, ellos señora. mismos son los terroristas. Bien, señora, muchísimas gracias. Estamos en conversación con doña Yanet Yaja, directora de Demus. Un oyente comentó, la culpa tal vez la tengan los padres, cómo han criado ese tipo de hombres, cómo han criado ese tipo de hijos. ¿Cuál es el perfil psicológico de estos abusadores sexuales, si ahondamos ya en su vida? Miren, creo que un perfil psicológico seguramente va a estar relacionado con la falta de control de impulsos, pero sin embargo yo creo que lo que no debemos de hacer es patologizar, porque una vez que patologizamos pensamos que es un problema de personas enfermas, con problemas psicológicos o psiquiátricos. Y lo lamentable es que como estamos incursos en una sociedad violatoria sexualmente, digamos que lo tolera, no es así. O sea, no es que el perfil del violador sea una persona antisocial, extraña, no depende si ha tenido una hermosa infancia, si ha tenido buenos padres, si no se ha tenido, no depende de cada hombre. O sea, van a haber historias diferentes, y seguramente lo que sí hemos encontrado es que existe una tendencia a la repetición. O sea, si es que a mi mamá la violaron, es probable que yo sea expuesta a situaciones de violación, y seguramente mi hija también, a menos que corte ese circuito, y eso se corta fundamentalmente con un espacio de terapia, ¿no? ¿Y cómo quedan las víctimas, no? Porque eso es lo que tal vez muchos no sepan, el daño psicológico y tal vez de por vida que quedan sobre las víctimas que han sido lamentablemente pues abusadas. Efectivamente es un impacto de por vida. O sea, la dimensión y el daño es mucho más grave de lo que se cree. En ese marco yo creo que es interesante ver el ejercicio, cómo es que lo que nos pasa cuando nos roban, la sensación que a uno le queda cuando le roban en la casa. Imagínense qué significa cuando de alguna manera vulneran lo más íntimo que es tu cuerpo, ¿no? Entonces es muy difícil el tema del plan de vida, si es que eso conlleva un embarazo, una ETS. O sea, los riesgos para las mujeres son mucho más terribles, para niños, niñas y mujeres fundamentalmente son mucho más complejos de lo que se cree, ¿no? Y por eso es de que la tolerancia debería ser mucho menor y la intención mucho mayor, ¿no? Y ahí yo quería un poco señalando lo que mencionabas, algunas ideas con las que yo creo que nos deberíamos de quedar. Para terminar. Sí, para terminar, efectivamente, una primera idea es de que la violencia sexual lamentablemente es mucho más común de lo que pensamos.
¿no? 1 de cada 5 mujeres antes de los 15 años es muy alto. En segundo lugar, que vivimos en una cultura machista que tolera la violación sexual, y eso se traduce no solamente en el accionar de los violadores, sino en general en todos y todas que toleramos estas acciones cuando de alguna manera toleramos estas ideas de que las mujeres estamos disponibles o somos responsables, y lamentablemente se traduce en el sistema de justicia, lo que genera impunidad. Y ahí hay medidas que se deben de adoptar, como formación para los magistrados, evaluación para los magistrados y magistradas, y además la adopción de medidas concretas del sistema de justicia para que se evite la impunidad, ¿no? Y fundamentalmente son esas las ideas con las que me quería yo quedar. ¿Y un número de DEMUS para consultas? Sí, efectivamente el 463-1236, y antes de irme yo no quería dejar de señalar de que efectivamente mañana lanzamos la campaña al mediodía en la Plaza San Martín con una obra teatral que se llama Andamios, y a la que todos y todas están cordialmente invitados, ¿no? Muy bien. Yanet Yaja, muchas gracias por estar con nosotros. Muy importante este aporte aquí en Exitosa, la radio del Perú, y sobre todo por la manera como los oyentes también han estado comunicándose, mostrando su